Yo siempre digo que cuando hay un espectáculo, un entretenimiento, arriba del escenario están los actores y en esas sillas están los espectadores. Pero en este tipo de evento, los protagonistas en realidad están ahí sentados y son ustedes. Aquí tenemos otros protagonistas que serán inspiradores, pero ustedes no pueden estar relajados, sentados y solo escuchando. Tienen que tirarse para adelante, pensar, ¿y esto a mí cómo me toca? ¿Y yo qué puedo hacer? Y esta es la gran invitación, a que todos seamos protagonistas. Yo tengo un sueño y es que no estemos siempre buscando en la Argentina un salvador, sino que cada uno de nosotros se asuma como ciudadano responsable. Y si conseguimos que haya miles de ciudadanos responsables, ya no vamos a necesitar un salvador. Y ese también es el desafío y la invitación del Foro de Convergencia Empresarial, donde 50 o más de 50 agrupaciones empresarias tomaron la iniciativa de participar para proponer estas políticas de Estado. Nosotros tenemos que empezar a no solo mirar nuestros derechos, sino también nuestras obligaciones, y nuestras obligaciones cívicas. ¿Cuáles son esas obligaciones? Yo no tengo el remedio para la inacción cívica, la anorexia cívica, no lo sé, no lo tengo, pero sé que esa participación, si la conseguimos despertar, no en 400, porque a ustedes ya lo tienen al bichito ahí, despierto, activo, sino en 4.000, en 40.000, vamos a lograr cambios increíbles. Es difícil desde un pequeño auditorio cambiar la Argentina, pero mucho más posible es soñar con cambiar Tucumán. Y si en vez de 400 son 4.000, no tengo la menor duda de que vamos a poder cambiar Tucumán y el país. Yo quiero invitar a José Guillermo Godoy a también darles la bienvenida. Yo voy a estar acompañándolos, moderando el evento a lo largo de las distintas sesiones. Tendremos, como tiene el Foro de Convergencia Empresarial, 3 grandes ejes: en lo social, en lo económico y en lo institucional, y cada uno de ellos tendrá sus protagonistas. En alguna de las sesiones les daré la palabra para hacer algunas preguntas, siempre concisas y siempre serán algunas pocas, todos tendrán muchas más, pero la invitación es a eso, a que participen activamente, no solamente en estas 3 horas, sino de aquí en adelante. Muchas gracias a todos. José. Muchas gracias a todos por su presencia. Usted sabe lo complejo que es armar una agenda tan cargada de personalidades, desde Cristiano Rattasi, Juanjo Aranguren, el propio Mauricio Macri, el padre Pepe, así que eso se hizo con un gran esfuerzo. Quiero agradecer especialmente al grupo de empresarios G15 que apoyó con el financiamiento, también a la empresa Rolcar y a todo el staff de la fundación, a Eduardo, que es un genio armando esto, y también pudimos probar sus reflejos ayer en el evento de Cavallo, que logró esquivar muy bien el scratch, así que también es un gran defensor de panelistas. Y bueno, contarles que con Federalismo y Libertad nosotros salvamos la ONG hace casi 2 años, liderada por un grupo de jóvenes, porque sentíamos a fines del 2012 que nunca las libertades habían estado tan amenazadas como entonces, y esto no era producto de una derrota electoral, sino de una derrota cultural. Por eso no hicimos un partido, hicimos una ONG para dar la batalla de las ideas, la batalla cultural, proponer políticas públicas distintas, recrear la tradición alberdiana en la tierra donde nació Alberdi, que decía, entre otras cosas, que el gobierno no está hecho para hacer riqueza, sino básicamente para hacer ganancias, sino para proteger los derechos de cada individuo y ser un centinela y guardián de los derechos, que básicamente es el derecho a la libre empresa, al libre trabajo. Y nosotros defendemos eso, las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi, y sumar capacidades con otras ONGs que han tenido una iniciativa tan interesante nos parece algo muy loable. Así que agradecerles a todos por estar aquí
y dejarles por último una frase de Thomas Jefferson que decía que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, y nosotros como fundación estamos destinados a ser vigilantes y guardianes de la libertad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muy grato para mí venir a Tucumán, porque tengo amigos, y así que bueno, venir a este lugar, aunque sea rápido y corto, es una alegría. Por ahí me toca iluminarles de una realidad que nosotros como equipo de cura de las villas percibimos desde la realidad misma de vivir dentro de las villas, ¿no? Y que habla de una enorme cantidad de gente, de población argentina, que vive en una situación realmente de alta vulnerabilidad. Nosotros, los curas de las villas, heredamos una tradición muy interesante, empezada con Carlos Mujica y sus compañeros en Capital Federal, que decidieron en el año 68, y con la aprobación de aquel obispo que vino del Tucumán, que era Aramburu, ir a vivir a las villas. Y en esto hay una diferencia grande. El Estado le costó siempre ir a vivir a las villas. Y creo que en esto nosotros como curas villeros podemos agradecer a esos curas esa intuición de ir a vivir a las villas para poder hablar de las villas no desde afuera, sino desde adentro, como un vecino más. Esto nos dio la posibilidad de tener un observatorio que no fuera desde la universidad o desde algún lugar o ámbito que se estudie el tema desde afuera, sino viviendo el día a día con los vecinos y construyendo la vida comunitaria de la iglesia desde adentro. Los desafíos fueron diferentes. Por ahí en la época de Carlos Mujica y de sus compañeros fue el ayudar a la gente que venía y se instalaba y necesitaba acompañamiento en las comisiones Pro Agua, Pro Luz. Después, en la época de la dictadura, lograr que un recurso de amparo, lograr armar cooperativas de viviendas para responder a la problemática del momento. Cuando se repoblaron en la democracia, nuevamente volver a trabajar junto a la gente. Y nosotros tenemos un desafío muy grande, que es trabajar con la niñez y la juventud, porque esta ausencia prolongada del Estado, ¿no? Que no habla de un solo gobierno, sino de una ausencia de hace mucho tiempo, hace que estos lugares, sin la posibilidad de una escuela cercana, sin la posibilidad de un club, sin la posibilidad de instituciones básicas que son propias de cualquier barrio, quedarán un poco a la deriva. Muchas veces, inclusive como zonas liberadas, en donde la gente percibía que los problemas venían de la villa, cuando en realidad la villa o las villas son las primeras víctimas en sufrir la inseguridad, la violencia o el narcotráfico. Entonces, Mujica capaz nunca hubiese pensado que los curas villeros íbamos a estar trabajando en sacar a los chicos del Paco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en esa época la droga era algo que quizás se daba en las clases más altas. Pero bueno, cada tiempo hizo que los curas villeros pudiéramos responder a la realidad que vivía la gente de la villa por vivir allí, ¿no? Y esto por eso lo menciono, porque es algo importante que la iglesia hizo, y en esto tuvimos un gran acompañamiento del obispo Jorge, al menos nuestra camada de curas, que estuvo con nosotros en todo momento. Él, cuando fue a Buenos Aires, no se ubicó en la Plaza de Mayo, yo siempre digo, sino que se ubicó en la periferia. Él veía Buenos Aires desde la villa. Como ya a veces se ve Buenos Aires desde la estampa turística del Obelisco o de la Casa Rosada. Él se fue a la villa y compartía con nosotros y miraba la realidad de Buenos Aires, no desde aquello que podía cautivar a un turista, no desde el poder, sino lo veía desde la pobreza
que vivían los barrios y viven los barrios marginales en la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, el trabajo es mucho, creemos que es un desafío que tiene que ver con el Estado, pero también tiene que ver con la sociedad civil. Hay una postergación de amplios sectores por parte del Estado. Creo que hubo tiempos en donde el Estado tuvo una presencia muy fuerte y que eso hizo posible que muchos de estos barrios tuvieran lo elemental, ¿no? Esto que decía un club, por ejemplo. Del 45 al 55, por ejemplo, los clubes de barrio fueron política, ¿no? El deporte se lo llamaba escuela de vida. Ese era el lema que le puso en aquella época el presidente Perón. Pero después el deporte se fue haciendo cosa para algunos, se fue transformando también en algo que solamente protagonistas muy especiales, protagonistas a veces hasta el dinero, confundiendo el rol que significa el deporte en la vida del chico. Entonces, bueno, hay sí una ausencia del Estado, pero también hay una ausencia de la sociedad civil. Y creo que lo importante y el desafío de la Argentina, y esto en este foro creo que hay realmente como una tendencia a este pensamiento y me resulta muy interesante. Creo que es importante no pensar que el Estado va a cambiar las cosas solamente. Es el Estado y la sociedad civil. Hoy, y lo hemos dicho junto a nuestro obispo Jorge, ya que él los documentos nuestros los puso en el boletín eclesiástico para dar un carácter de relevancia para el ámbito al menos eclesiástico de Buenos Aires. Y hablábamos de temas como la integración urbana en la Ciudad de Buenos Aires, donde muchos de los valores que tienen los barrios más pobres no son tenidos en cuenta. Y entonces hablábamos que la villa necesitaba del resto de los barrios, pero el resto de los barrios necesitaba de las villas. Mucha gente por tener el domicilio en la villa no tiene trabajo. Cuando va a una empresa, a una fábrica a buscar trabajo, le dicen, ¿dónde dice? Manzana 8, casa 40, entonces no. Entonces, es importante revertir esto y tratar de que la inclusión sea real. Y esa inclusión no la va a dar solamente el Estado, la va a dar las instituciones, la parroquia, los actores sociales, la escuela, el empresariado, los medios de comunicación. Si dejan de mostrar solamente la villa cuando hay un asesinato y no muestran la villa cuando, por ejemplo, otro día hicimos una maratón para cientos de chicos y una fiesta popular enorme. Entonces, bueno, hay un desafío que es el trabajo en conjunto del Estado y la sociedad civil, que creo que es a lo que tenemos que llegar, ¿no? En esto la inserción de la Iglesia puede ser un buen ejemplo para el Estado y para otros, al menos en Capital Federal. Yo ahora estoy viviendo en el Gran Buenos Aires y estamos tratando de replicar lo mismo. Yo decía que el gran desafío hoy en nuestros barrios es la infancia y la juventud, porque queremos que los chicos puedan desarrollar esas capacidades. Después hablamos de integración. Pensamos que un porteño tiene que saber que no es solamente porteño porque nació en Palermo, también naciste en la Villa 21, sos porteño. En general, en la Ciudad de Buenos Aires, el porteño es el que nació en los barrios tradicionales, o en cualquier lugar de la ciudad, y los demás son los villeros, cuando en realidad los dos son porteños. Y en León Suárez, donde vivo ahora, pasa lo mismo. O sos de la Villa de la Cárcova o sos de León Suárez. La Villa de la Cárcova está en León Suárez. Entonces uno de los trabajos importantes es justamente este trabajo de integración. De hecho, este trabajo de integración es un trabajo silencioso, pero que tenemos que hacer entre todos. No se puede hacer por decreto, sino se tiene que hacer realmente en un trabajo, yo diría, de red, en un trabajo que va por debajo de todas las instituciones que lo conforman. Hay que rediseñar las instituciones también. Una parroquia no puede tener la misma respuesta que hace 50 años y una escuela no puede tener la misma respuesta que hace 50 años. Tenemos que tratar de ver de qué manera incluimos a los chicos.
chicos que necesitan que la capacitación sea realmente buena para que el día de mañana, cuando tengan que ir a buscar un trabajo, tengan las mismas posibilidades que un chico de otro barrio de clase acomodada. Es un gran desafío el tema de esta integración. Bergoglio lo veía realmente como uno de los desafíos grandes en la Ciudad de Buenos Aires. Era una de las cosas que más realmente le interesaba y apostaba. Por eso, en los primeros años, 97, 98, 99, cuando estaba en la Villa 21, no había en general gente importante o de relevancia social que visitara las villas, pero Bergoglio sí las visitaba. Él caminaba, él conocía, eso le dio realmente un conocimiento de lo que es la realidad de estos barrios, ¿no? El otro punto es por qué existen estos problemas en estos barrios. A veces podemos pensar, bueno, hacemos un buen trabajo de organizar una cooperativa o desde el gobierno hacer un montón de viviendas nuevas y pensamos que así solucionamos los problemas. Y acá hay verdades todavía más profundas. Es decir, la crisis del 2001 no es del 2001, viene de hace muchísimos tiempos atrás, capaz el 2001 en la punta del iceberg. Hay un golpe muy grande en la gente que a lo mejor no ha vuelto a trabajar en forma constante, chicos que a lo mejor estudiaron en un comedor y no podían compartir la comida en la familia y se han criado de esa manera. Hoy tenemos chicos que son adictos, pero que el papá también es adicto. Entonces, el desafío que tenemos hoy es mucho más grande que hace 20 años atrás. Estigmatizar estos lugares es de todos los días. Es prender la tele, es pensar que todos los dramas. Yo me acuerdo que el documento de integración urbana justamente lo hicimos porque a Filmus y a Macri lo volvían loco con preguntas como ¿qué va a hacer con la violencia? ¿Qué va a hacer con la delincuencia? ¿Qué va a hacer con las villas? Casi todos los periodistas les preguntaban así. Ellos no querían abordarlo de esa manera, pero era un poco, esos periodistas representaban al taxista, representaban al hombre de la esquina, y de pronto nosotros hicimos ese documento como diciendo, ojo, que acá vive gente que tiene valores, que tiene derechos, que nunca fueron reconocidos, que siempre fueron postergados, y que es necesario que se los reconozca, que se los valore, y que realmente se dé una política seria y que la sociedad también lo asuma como un trabajo comunitario real que necesita la Argentina. El mundo adulto se ha retirado de la gran responsabilidad de educar a los chicos. Eso es algo que nosotros sentimos y lo hemos dicho en el documento La droga en las villas despenalizada de hecho. Porque mientras los intelectuales en la facultad discutían acerca de los beneficios y lo siguen haciendo ahora, nosotros sabemos lo que significa un cigarrillo de marihuana en el bolsillo de los más pobres. Termina después siendo el inicio de lo que se llama el consumo recreativo, el consumo más problemático, que termina siendo una tragedia en su vida. Entonces, detrás de algunas propuestas que parecen y que ponen como excusa a los más necesitados, sin embargo le están poniendo una piedra al cuello. Pasa con la ley de salud mental, que es muy buena, realmente tiene cosas muy interesantes y compartimos el espíritu. Pero ¿qué pasa en definitiva con los hombres hombres y mujeres con problemas de salud mental y bueno, que son pobres? Terminan en la calle, una vez que están equilibrados tienen que irse. Entonces, realmente tenemos una sociedad que realmente el individualismo va marcando, más allá de las ideologías políticas, va marcando una vida diferente a aquella que se vivió hace tiempo atrás. Y por eso yo hablaba, qué importante para un barrio, para una villa, tener una parroquia, una escuela, un club, una biblioteca, aquello que era propio de lo que vivimos nosotros, de lo que tenemos más de 50 años, y que nos hemos criado en barrios que tenían esta especie de círculo virtuoso, que después cuando se quita este círculo virtuoso, cuando se saca alguno de estos eslabones, podemos hablar de un círculo vicioso, porque el chico cambia eso de ir a la escuela por no tenerla cerca,
de no tener un club que lo contenga, de no tener una parroquia abierta. Después lo cambia por la esquina, por una fogata, y poco a poco por ahí se va metiendo sin dudar en alguna adicción que le va a trastocar la vida, ¿no? Y en muchos casos es muy difícil después poder sacarlo, ¿no? No imposible, pero muy difícil. Por eso el desafío que nosotros vemos como curas villeros pasa realmente por un cambio. Y el cambio no pasa por cambios políticos solamente, pasa también por un cambio social, que pase quizás por la cultura, que no es un taller, sino tiene que ver con el modo de vivir. El argentino tiene que volver a ser más solidario, tiene que tratar de pensar en el otro. Y creo que el llamado de Francisco a la humanidad es ese. En este momento, dejar de pensar que solamente tenemos que pensar en la felicidad propia, que la felicidad es cuando pensamos en clave comunitaria. Y bueno, el desafío en estos barrios, que pueden ser simbólicos para toda la Argentina, porque cuando he ido a Campo Gallo, que tuve que autoexiliarme en Santiago del Estero, ya que en Buenos Aires, a 40 cuadras de la Casa Rosada, de la jefatura de gobierno de la ciudad, las amenazas de muerte, como denunció el obispo, hacia mi persona. Yo me quedé, después me tuve que ir porque pensaba que si me quedaba ponía en riesgo la vida de los que me rodeaban. Y yo digo, nosotros con esta realidad tenemos que pensar que tenemos que cambiar, tenemos que tratar de buscar un país en donde Estado y sociedad civil se comprometan en serio. El gran desafío de la droga en la Argentina no lo va a superar una medida, no lo va a superar una hipótesis de despenalización, no lo va a solucionar cada uno con pequeños recursos que pongamos. Lo vamos a poder solucionar si tomamos conciencia de que es el gran drama por el que está pasando la juventud. La Universidad de San Martín sacó una investigación hace poco con más de 250.000 chicos, creo que era el número más o menos, en el conurbano que no estudian ni trabajan. Entonces, hay un cambio que se tiene que realizar, que no es solamente un cambio político, es un cambio de vida que los argentinos tenemos que realizar, ¿no? Y por eso, quizás el gran llamado es que sociedad civil y Estado tengan que replantearse ese rol que tuvo en algún tiempo y que es necesario que ahora lo retomen, ¿no? Creo que planteás muchísimas dimensiones con una claridad enorme, y a partir de ahí me surgen algunas preguntas y después, como decía, los voy a invitar a ustedes. Ese diagnóstico está muy claro, pero tiene algunos como secretos metidos adentro cuando decís rediseñar las instituciones. Claro, ¿cómo? No es solo política, sino social y cultural. Hay un tema de nuevos objetivos, que es buscar la felicidad en clave comunitaria. Y entonces se me va a decir, bueno, ¿cuál es la mesa? Y a partir de ese diseño ejecuta eso. Y no la puedo pensar, porque si pienso en una mesa y pienso en quién tendría que llamar, se me va. Y yo quiero desintermediar un poco y tratar de pensar 400 personas que te escucharon, que les tocó el corazón y dicen, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Entonces me gustaría bajar a la parroquia, al club, al alimento, algunas claves que vos digas, esto lo pueden hacer ya. No resuelve todo, pero esto se puede hacer ya. ¿Cuáles serían? Creo que uno de los desafíos grandes y que también veo en Tucumán, al menos cuando vienen las otras reuniones en algunos foros que tuvimos, el tema de las adicciones es un tema fuerte también acá, en los barrios más marginales, y creo que ahí tendría que estar puesto el acento. Yo creo que si nosotros pensamos
la diferencia entre ser sacerdote, ser médico o ser maestro hoy es diferente, es muy grande, hay un abismo. El maestro y el sacerdote de hace 50 años tenía un lugar, tenía una referencia, era para el chico, para nosotros, muy importante. Entonces, no es que hoy no lo sea, hoy está como apagado. El mundo adulto, antes un tío te decía algo y vos lo escuchabas y decías, bueno, qué importante. Alguien que te llevaba a jugar al fútbol al potrero. Entonces, es muy importante que los chicos encuentren el sentido de la vida. Nosotros decimos que el sentido de la vida no se puede explicar, sino que se contagia. Cuando un joven ve a otro que hace con pasión algo, puede ser en el mundo empresarial, en el mundo religioso, en el deporte, en lo que sea, es realmente mucho más impactante. Acá en Tucumán, por ejemplo, los curas que están aquí adelante, que estuvimos compartiendo la charla, están trabajando en adicciones. O sea, si hay que ayudar en algo, decir, bueno, poder realmente en las cosas concretas empezar. Yo, por ejemplo, en la villa donde estuve, la Villa 21, que es donde más puedo hablar, recibí muchos grupos que después empezaron a trabajar conmigo y después se independizaron y siguieron haciendo otras cosas. Y contentos, porque realmente empezaron, conocieron la villa, conocieron el modo. Por ejemplo, ¿cómo empezaron? Empezaron con el apoyo escolar. Apoyo escolar. Es decir, la mayoría yo los ponía en apoyo escolar, a lo mejor, te digo, gente que hoy día inclusive tienen son funcionarios, han empezado en apoyo escolar. Descubrieron una vida diferente a cuadras de donde vivían. Y de pronto no la conocían. Entonces tenían una imagen de la villa distorsionada. Y solamente se puede hablar si se conoce. Y entonces invitar a la gente a hacer lo que le guste. Tengo un profesor de béisbol, tengo un equipo de béisbol. Vos decís, ¿un equipo de béisbol en la villa? Sí, y de cricket, que es el deporte claro, y solamente en la India. Cambridge Jones, claro. Sí. Salió campeón el equipo de cricket de Argentina con jugadores de la Villa 21. Entonces vos decís, cuando vos tenés una persona que hace con pasión algo, que son estos voluntarios, y se meten en la villa, van a encontrar que en estos lugares pueden desarrollar las capacidades de los chicos de una manera extraordinaria. Y por eso todo lo que sea esta estimulación del chico es interesantísimo. Por ejemplo, vos has hablado de lo importante que ha sido la creación de parroquias, de centros. ¿Hay suficientes en Tucumán? ¿Podría ser eso un objetivo? Aquí crear centros parroquiales en las villas para hacer el trabajo, replicar, como vos dijiste, el trabajo que hacías en Buenos Aires, o que hacías en Buenos Aires aquí. Yo creo que en eso, cada lugar es diferente. Yo creo que las villas de capital tienen una gran concentración en poco espacio. Entonces cada lugar es una parroquia, cada villa en Buenos Aires es una parroquia. Porque hoy día, por ejemplo, la 21 tiene 40 y pico de mil habitantes, que es la más grande. Estas localidades son más grandes, pero sí puede ser apoyar a lo mejor lo que un cura está viviendo en una barriada enorme, pero tiene una población de algún asentamiento y quiere tener un lugar, hacer un impacto en donde puedan encontrarse los chicos, puedan realizar deportes, donde puedan encontrarse y aprender valores que sean interesantes para su vida, aprender oficios. Nosotros dimos ese paso y es impresionante la cantidad de pibes de la Villa 21 que hoy día están trabajando gracias a haber aprendido un oficio bien, ¿no? El que enseña cricket o béisbol o el que enseña un oficio, la bisagra natural o más efectiva hoy, ¿es el cura villero o hay otras bisagras para generar ese aporte? No, hay otras, sin lugar a dudas. Por ahí uno habla de lo que vive, de lo que hizo y hace, ¿no? Pero hay otras instituciones. Pero yo creo que lo importante es buscar siempre en el lugar donde sea lo que queda, ¿no? Pues yo creo que tenemos que fortalecer no lo que es una tormenta de verano, ¿viste? Que cae lluvia y hacen algo con todo un tiempito, pues ya no sirve para nada, más bien inunda. Tiene que ser un lugar en donde en la iglesia, la escuela y el club, por eso las mencioné, podríamos nombrar algunas más, no sé, pero son instituciones
que si se trabajan bien, permanecen en el tiempo. Claro. Y son referencias fuertes, creo que ahí está lo importante. La forma en que uno se refiere a la ciudad de Buenos Aires, los porteños y Villa y los villeros, en la sociedad civil hay como miedo de hacerse cargo, entonces le huye a todo ese problema, ¿no? Entonces también hay un comenzar a ver las cosas con otra perspectiva, sin tener que irse a vivir a la villa, porque eso es impracticable. No, además, la villa puede ser un ejemplo de lo que es la exclusión. Por ejemplo, yo creo que durante mucho tiempo se cometió el gran pecado de pensar que porque esa persona vivía en un terreno tomado, no tenía derechos. Entonces, yo creo que se ha retrasado muchísimo en poner servicios importantes en esos lugares por considerarlos habitantes de segunda. En el inconsciente estaba eso. Y creo que eso se ha pagado caro, tanto para la gente como para el resto de la ciudad. Yo creo que es muy importante que hoy las villas también, así como el periodismo amarillo solamente te muestra lo negativo, hay más conciencia de que la gente necesita su lote, necesita su vivienda, que tiene su derecho a eso, que hay un destino universal de los bienes, como nos enseña la doctrina social de la Iglesia. Entonces, creo que en eso hay una mirada diferente que puede ayudar. Y creo que el momento espiritual de tener un Papa argentino, más allá de, sin caer en nacionalismo, creo que deberíamos utilizar este momento espiritual en el buen sentido de la palabra para lograr esto. Es verdad, y aquí en Tucumán se habla más que en el resto del país, obviamente, de los actos del Bicentenario y todos los proyectos que hay para hacer el acto del Bicentenario. Quizás estos proyectos pueden ser más significativos que ningún monumento o que ningún museo, ¿no? Un cambio cultural, social y político para que no haya villas y el resto. Sí, yo creo que sí, y creo que es importante esto de la integración. Mirar al pobre también, una cosa que aprendíamos, que compartíamos con el cardenal Bergoglio, era mirar al pobre no solamente como un sujeto que tenemos que ayudar, sino del que tenemos que aprender. Es una mirada cristiana. Eso que Jesús dice, te alabo Padre, porque le revelaste esto a los pequeños y a los sencillos. Que no quede solamente como una palabra de Jesús para aquella época, sino que realmente cuando, justamente en esta integración, ¿qué pasa? Cuando van a la villa o van a algún lugar sin ser la villa, van a misionar, no sé, a un pueblo realmente muy necesitado del interior del país, los misioneros cuando vuelven te dicen, aprendimos más de lo que pudimos dar. Entonces, creo que en esto tenemos que ir, por eso el cambio me parece que más que por la política va a pasar por un modo que tenemos que recuperar los argentinos. ¿Y qué tendría que recuperar el Estado? Bueno, en primer lugar la presencia. O sea, yo creo que hay funcionarios que sí han tenido una sensibilidad muy grande. El ministro Silione, por ejemplo, ha hecho muchas escuelas en lugares, la Villa 21 nos facilitó la posibilidad de tener la escuela secundaria, ha hecho una escuela secundaria también en el Polo Educativo Barracas, el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires también, Bullrich. O sea, hay funcionarios de distintos gobiernos, distintos colores, que van teniendo esa sensibilidad y apuntalan el trabajo en los barrios, que va más allá de las ideas que cada uno pueda tener. Creo que lo importante es sensibilizar a todos y decir, bueno, un barrio, si supongamos cualquier barrio en el que vivimos nosotros, le sacamos la escuela, la policía, le sacamos el club, le sacamos todo, bueno, evidentemente es tierra de nadie. Bueno, entonces no nos tenemos por qué extrañar que en los lugares en donde el Estado no tiene una presencia fuerte y sólida, pasen las cosas que pasan. Bueno, ahí vos rompés un paradigma cuando decís las villas no son el origen de la delincuencia, sino las primeras víctimas de la violencia y el narcotráfico, ¿no? Sí, y de hecho, mira, te digo, yo siempre cuento que hice cargo de la Villa 21 en el 97 y entre Navidad y Año Nuevo mataron a 5 personas. Y ninguna salía en el diario. Y cuando lo comentabas afuera te decía, bueno, que se maten entre ellos. ¿Por qué? Porque
era un problema que no le afectaba al resto de la sociedad. Después del 2001, cuando la crisis pasó los muros y superó los guetos que tenía la ciudad, bueno, ahí es cuando la gente empieza a tomar más conciencia. Pero yo tengo muchos chicos, tengo ahijados, tengo amigos de la villa que han sido asesinados. La semana pasada me ha dado gente en nuestra villa, ninguna se en los medios. O sea, como si fueran muertos que no cuentan. No cuentan. Entonces yo digo, esta violencia muchas veces se quiere hacer una especie de Boca River, villa, barrios, y es una tontería caer en esta dicotomía. Creo que el análisis va por otro lado. ¿Quién pone, por ejemplo, un arma y droga en la mano de un chico? Y ahí está la cosa. Tenemos aquí el micrófono. ¿Quién quiere arrancar con alguna pregunta? ¿Cómo podemos insistir, además del tema de la prevención, en centros asistenciales en Tucumán? Hoy no los tenemos que mandar a Córdoba. Bien, se está trabajando en uno concretamente. ¿Qué nos recomendarías en tu experiencia con chicos que ya están adictos para poder recuperarlos? Nosotros tenemos un modo que lo llamamos el Lugar de Cristo, que son centros barriales, en donde asumimos la adicción del chico en el barrio. Entonces tratamos primero de reunirlo, si no, los tratamientos son lejos, son costosos. Entonces, al chico que viene con un problema de adicción le decimos acá, a la vuelta, vení al mediodía, te esperás y te quedas toda la tarde. Y en base al conocimiento, ahí va a ir un operador terapéutico, un sacerdote, un asistente social, bueno, voluntarios, van armando los grupos. Algunos necesitan algún tiempo afuera, como para hacer un tiempo de estar en el campo, de encontrar ese sentido de la vida, de camino espiritual, ¿no? Además de desintoxicarse. Y después volver al centro barrial para seguir siempre, porque generalmente estos chicos necesitan una continuidad en su tratamiento. Estos centros barriales son una propuesta. Existen otras, pero bueno, esta es la que elegimos nosotros y pensamos que es muy importante, sobre todo en la adicción al Paco, y sobre todo está muy referenciado a barrios vulnerables como los nuestros. Te agradezco mucho todo lo que nos compartiste. Esperamos que la próxima vez que vengas a Tucumán tengamos muchísimo hecho con respecto a las villas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Don't do this.